Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta edición especial de fin de semana de Conexión Global, en la que nos centraremos en la muerte del Papa Francisco y lo que viene para esta siguiente semana. Vamos a partir entonces con Jorge Mario Bergoglio, que fue el primer Papa latinoamericano, el primer Papa del sur global, el primer jesuita elegido líder de la Iglesia Católica y el primero en llamarse a sí mismo Francisco. La defensa del planeta, la difícil situación de los inmigrantes y la construcción de paz a través del diálogo fueron los pilares de su papado. Estos son algunos de sus momentos más importantes. Desde el principio, el Papa Francisco tuvo el toque común. Buonasera. Un sencillo buenas noches del recién elegido cardenal Jorge Mario Bergoglio de Argentina, el primer Papa de las Américas. Igual de cómodo entre los pobres como entre los poderosos, en el césped de la Casa Blanca hizo un llamado a favor de los inmigrantes. Como hijo de una familia de inmigrantes, me alegra ser un huésped en este país que fue construido en gran medida por esas familias. El Papa centró gran parte de su atención en las personas de las periferias, como él las llamaba, los forasteros excluidos de la sociedad. Los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los desnudos, los enfermos, los que están en prisión. A veces no era tan popular en el Vaticano. La reacción de los conservadores molestos por su enfoque liberal de la enseñanza eclesiástica, las reformas prometidas en materia de transparencia financiera que nunca se materializaron del todo, y el escándalo del abuso sexual que continuó siendo el mayor desafío de la Iglesia Católica. Se reunió con las víctimas, expresó su profundo pesar, expresó su determinación de hacerlo bien. Pero la mayoría de los críticos, muchas víctimas, dirían que eso no fue acompañado por un seguimiento de la política. Cuando estalló la pandemia de coronavirus en 2020, esta imagen del Papa bendiciendo al mundo desde la plaza de San Pedro vacía se convirtió en un símbolo de esa época desoladora. Francisco instó a las naciones a compartir sus vacunas con los países más pobres y vacunó a cientos de personas sin hogar y desfavorecidas en el Vaticano. En el comienzo de la guerra en Ucrania en 2022, Francisco fue un firme defensor de la paz. El pontífice evitó condenar rotundamente a Vladimir Putin, pero apeló públicamente al presidente ruso, rogándole que se detuviera por amor a su pueblo, dijo el Papa. Hizo llamados similares a favor de la paz durante el conflicto en el Medio Oriente, diciendo que la guerra entre Israel y Hamás había descendido al terrorismo. Insistió en que la guerra siempre es una derrota y dijo que la autodefensa que no es proporcional es inmoral. El mensaje más importante de Francisco fue el de la fraternidad, que todos somos hermanos y hermanas a pesar de nuestras diferencias. Les informó Laura Díaz. Y en 2018 el Papa Francisco realizó un viaje a Chile que innegablemente marcó un antes y un después en la forma en que el líder católico enfrentó las denuncias de abusos sexuales, de poder y conciencia en la Iglesia Católica. Tanto así que tras su visita tomó drásticas medidas. Lo recordamos en el informe de María Luisa Carrión. Su Santidad, el Papa Francisco, realizará un viaje apostólico a Chile. Cuando se anunciaba esta gira, quizás nadie o muy pocos imaginaban todo lo que vendría después. Desde el 15 hasta el 18 de enero de 2018. 3 días, 72 horas que cambiaron la forma en que Francisco enfrentaba los abusos de poder, de conciencia y sexuales en la Iglesia Católica y que remecieron al clero local. El momento que pienso cambió, por ejemplo, fue durante el viaje a Chile. Es que nos puso en el ojo mismo de la polémica a nivel mundial y no fue para menos, porque fue aquí cuando el Papa, el máximo líder de los católicos, pidió perdón. A las 9 de la mañana y 40 minutos el vehículo que transportaba al Papa Francisco ingresó al Parque O'Higgins. Era una provocación que esté Barro ahí en el altar junto con los demás obispos y al lado del Papa. Nos lo trataron muy bien los periodistas. Apoyamos
al obispo Barros en su cargo. El nombre del obispo de Osorno, Juan Barros, fue uno al que Francisco no pudo hacer el quite, no solo por estar acusado de encubrir los abusos del sacerdote Fernando Caradima en nuestro país, también porque su presencia en las actividades oficiales no era bien recibida. Juan Barros estaba parado al lado de Caradima cuando él abusaba a gente, entre ellos yo. También me cansa que la gente le siga creyendo, si él no ha hecho una gota, no ha movido un dedo, ¿no es cierto?, en proteger a los niños. El señor Juan estaba muy solo y cuando uno está solo necesita compañía y yo lo hice como una obra de caridad. No era yo el que tenía que juzgar si estaba actuando bien o mal. Ahí estamos bien. Pero lo cierto es que en mayo de 2015 el Papa Francisco, menos de 3 años antes de venir a Chile, ya había sido advertido de la molestia que ocasionaba el nombre de Barros y esta fue su respuesta. No se dejen llevar de las narices de todos los zurdos que son los que armaron la cosa. Además, la única acusación que hubo contra ese obispo fue desacreditada por la Corte Judicial. Osorno sufre, sí, pero por tonta. Palabras que le pesaron al sumo pontífice y que de alguno u otro modo repitió en medio de su gira por el norte de nuestro país, cuando ya la presencia de Barros en sus actividades era un ruido constante en medio de su visita. ¿Le da todo el respaldo al obispo Barros? El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí veo. No hay una sola prueba, todo es calumnia. Pero claro, nunca estuvo, porque pedir pruebas a las víctimas fue algo que nadie pasó por alto. ¿Por qué para usted el testimonio de las víctimas no es una evidencia? ¿Por qué no les cree? El testimonio de víctimas siempre es una evidencia, ¿no? Siempre. En el caso de Barros no las hay. No hay evidencia. Palabras lapidarias que cerraron una visita histórica donde incluso había pedido perdón desde el Palacio de la Moneda. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Fue una visita muy compleja, en un tiempo muy complejo, y que no solo por los días que estuvo, sino que con lo que se abrió a posteriori. Porque lo que vino después fue un terremoto de grandes proporciones. El Papa aseguró haber sido mal informado por el clero local sobre lo que realmente ocurría. He venido a Chile enviado por el Papa Francisco para recoger informaciones útiles concernientes a Monseñor Juan Barros Madrid. Obispo, pero ¿descarta renunciar? Y de ahí las réplicas del terremoto no pararon de llegar. El Papa recibió a los 3 denunciantes de Caradima en el Vaticano y solicitó que todos los obispos chilenos viajen hasta Roma. No saben tampoco si van a poder celebrar una misa en conjunto con el Papa y tal vez lo más importante para ellos, no saben si los cargos con los que llegaron a Roma van a ser los mismos cargos con los que vuelvan a Chile. Obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre. Renuncia de todos los obispos chilenos, que agregaba un ingrediente más a una historia dolorosa. Dolorosa porque eran cientos de víctimas de abusos sexuales, de poder y conciencia que buscaban justicia. Cuando comenzamos el 2015 con estas protestas y la denuncia respecto a todos los abusos dentro de la Iglesia, pero no solo los abusos, sino también el encubrimiento de los mismos, ya sabíamos que estábamos entonces yendo contra una corriente, por lo tanto nunca pensamos que iba a tener una repercusión internacional como finalmente lo tuvo. Francisco es sinónimo de contradicción y con esa sensación quedamos ahora que ya no está. Lo cierto es que Francisco, respecto a los abusos, creo yo, finalmente dice mucho, pero hace poco. Los cambios normativos siguen siendo algo periférico respecto a la magnitud de la crisis que todavía existe en la Iglesia. Haber desacreditado a las víctimas de abusos durante su visita a nuestro país ha sido catalogado por expertos como una de las mayores crisis de su papado, una que tuvo que revertir pidiendo perdón en persona, enviando mensajeros a Chile. El Papa Francisco me ha encargado pedir perdón
a cada uno de los fieles de la diócesis de Osorno. Sacando obispos de sus cargos, en fin, será ahora la historia la que juzgará la forma en la que actuó Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, el papa que hoy despiden millones de católicos alrededor del mundo y que tuvo un punto de inflexión en nuestra tierra. Y durante sus 12 años de pontificado, Francisco protagonizó distintos momentos históricos. Acá tenemos una recopilación de los 5 más destacados. Desde su histórica elección en 2013, cuando se convirtió en el primer papa de origen latinoamericano y de la orden jesuita, hasta su fallecimiento, Francisco ha protagonizado importantes momentos que marcaron su pontificado, su papado, que será recordado por una marcada atención a los necesitados y por su manera sencilla de vivir, así como promesas inconclusas de reformas de transparencia financiera, entre otras, dejó incontables momentos clave. Estos son 5 de los más memorables. En 2013, en su primer viaje como papa, Francisco visitó la isla italiana de Lampedusa, epicentro de la crisis migratoria en Europa. Allí celebró una misa y denunció la indiferencia global hacia quienes buscan asilo. Durante la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, también en 2013, celebró una multitudinaria misa en la playa de Copacabana ante más de 3 millones de personas, enviando un mensaje de esperanza a los jóvenes. En 2015, Francisco publicó Laudato Si, una encíclica en la que pidió acciones urgentes ante el cambio climático y cuestionó la explotación irresponsable de los recursos naturales. En 2016 se reunió con el patriarca Cirilo en un histórico encuentro entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa rusa, el primero desde el cisma del siglo XI, marcando un paso hacia la reconciliación. En 2021 se convirtió en el primer papa en visitar Irak, reuniéndose con el ayatolá Ali al-Sistani y celebrando una misa en Mosul, una ciudad devastada por la guerra, en un llamado a la paz y la convivencia. Y el Papa Francisco pidió ser sepultado en una basílica que no recibe el cuerpo de un sumo pontífice hace más de 100 años. Se trata de Santa María la Mayor, un templo muy importante para los devotos de la Virgen. María Luisa Carrión nos cuenta en su informe por qué era relevante para el Papa y también para los jesuitas. Era bien temprano el día en que inició su papado y la primera actividad de Francisco, ya como sumo pontífice, fue depositar flores en el altar y orar en la Basílica Santa María la Mayor. Algo que no era de extrañar, su devoción por la Virgen era conocida y este era un lugar que frecuentaba desde antes de encabezar la Iglesia Católica. Ya como sucesor de Pedro, visitó el templo en más de un centenar de ocasiones. Estuvo allí también luego de sus 2 intervenciones quirúrgicas y en cada momento clave de sus 12 años como papa. La basílica es una de las más importantes del mundo y la primera gran iglesia dedicada a la Virgen María. Sin embargo, hay un detalle que los jesuitas no pasan por alto. Aquí celebró su primera misa San Ignacio de Loyola el 25 de diciembre de 1538. Primera Eucaristía del fundador de la Compañía de Jesús en Roma y el lugar que eligió el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita a cargo de la Iglesia Católica para ser sepultado. Como siempre le prometí a la Virgen, ya está preparado el lugar, quiero ser enterrado en Santa María Mayor. Ah, sí. Sí, porque es mi gran devoción, es muy gran devoción. Siempre va antes de un viaje. Y antes, ya cuando venía, ¿no? Siempre iba los domingos a la mañana, que estaba en Roma, me iba un rato allí. No sé, hay un vínculo, una ligación muy grande. Por eso no pocos teólogos señalan que la elección de Francisco era la decisión esperada. Su tendencia natural era esto. O sea, hay una consecuencia lógica.
es consecuente con todo lo que venía haciendo, consecuente desde su inicio, desde el inicio de su pontificado hasta su muerte. O sea, una misma línea, un mismo modo de proceder. Francisco será el primer papa en más de 100 años en ser sepultado en esta iglesia, una que ya alberga los cuerpos de otros 7 sumo pontífices y varias figuras religiosas. Me parece que el propio Papa pidió ser enterrado aquí antes de morir. Sin duda es una iglesia muy querida para él y así la viviremos. Sobre todo ahora que, lamentablemente, el Papa ha fallecido. Era muy devoto de Nuestra Señora Salus Populi Romani, así que siempre venía, traía un ramo de flores, siempre venía. Por eso mandó a hacer la tumba aquí. Será enterrado aquí porque quería estar aquí. Eso es todo. Lo lamenté mucho porque queríamos mucho al Papa Francisco. Sin embargo, esto no es lo único que dejó claramente estipulado Francisco en su testamento, redactado hace casi 3 años. Cambió los ritos funerarios papales para simplificarlos. Uno de los cambios más importantes fue que pidió ser enterrado en un sencillo ataúd de madera. Los papas anteriores han sido enterrados en un ataúd con 3 ataúdes entrelazados, de ciprés, roble y plomo. Además, especificó que su sepulcro no posea una decoración particular y tenga la inscripción de su nombre en latín, Franciscus. Yo creo que se va a transformar ciertamente en un lugar de peregrinación. Nosotros hemos visto cómo la tumba de Juan Pablo II aquí en San Pedro está siempre llena de peregrinos, entonces ahora también muy probablemente la tumba del Papa Francisco también va a generar esta atracción de mucha gente que va a querer ir a rezar a la tumba del Papa. Orar en la tumba de un papa que para su despedida también pidió alejarse de la pomposidad. Algunos señalan que siguiendo la línea de cómo vivió su pontificado. El año pasado, en 2024, modificó las reglas del funeral del Papa, simplificando en realidad los ritos funerarios. Quería que el rito fuera muy sencillo, centrado en la fe que todo cristiano debe tener en el Señor resucitado. Será entonces en esta iglesia que también cuenta la leyenda cristiana de una nevada milagrosa en pleno verano del año 358, justo donde se levanta el templo, donde desde este sábado estará el cuerpo de Francisco. La basílica tiene una estructura de 5 plantas y una forma que se ha dicho simboliza el viaje de la tierra al cielo. Y una de las grandes pasiones del Papa Francisco fue el fútbol, particularmente su equipo San Lorenzo de Almagro. Felipe Gallardo nos trae un resumen de la especial relación del Papa con el deporte más popular del planeta. Que es parte de mi identidad cultural. Fanático, apasionado y parte de él. Antes de ser el Papa Francisco, fue Jorge Mario Bergoglio. Y como buen sudamericano, seguidor del fútbol y del club de su vida, San Lorenzo de Almagro. Y que gane San Lorenzo. Declaración poco protocolar, ya solo meses de iniciado su papado. El fanatismo por el Cuervo siempre estuvo presente, incluso una coincidencia en su deceso. Bergoglio fue el socio número 88.235 del club, edad a su muerte 88, a las 2:35 en horario de Argentina. ¿Coincidencia o divinidad? Al menos la duda. Francisco siempre recordó a su club y del cual se enamoró, el San Lorenzo de 1946, campeón del fútbol argentino. Mancini, Mancini, Basso, Subieta, Greco y Colombo, Imbeloni, Farro, Martino y Silva. Famoso el buen San Lorenzo, ¿no? ¿Lo vio mucho? ¿Lo fue a ver mucho a ese equipo? El 46 entero. Su amor por los colores azul y rojo incluso lo llevó antes de ser el sumo pontífice a visitar el camarín en la previa de los partidos para bendecir a los jugadores. Es un cura que viene siempre acá y está acostumbrado a venir y le saluda a cada jugador antes de entrar al partido. Fanático. Y le digo, escúcheme, le digo, pero este tipo viene siempre. Me dice, sí, ¿para qué me venido a buscar a mí? No le ganan a nadie. ¿Qué si me viniste a buscar, echalo ya. Echalo, de acá no quiero ver ningún cura en el vestuario, echalo. Uno va a saber quién es el Papa Francisco. Dice, no, pero vos no sabés quién es el Papa. Dice, no sé. Ese Bergoglio, el que echaste de vos del vestuario. Cuando lo echaste, ese es el Papa. Anécdota que quedará para la historia. Seguramente su mayor alegría futbolística llegó en 2014, cuando el Cuervo levantó por única vez la Copa Libertadores. Así recibió el plantel en el Vaticano. Saludo a los campeones de América, al equipo de San Lorenzo. Está aquí presente.
Hincha del Cuervo y fiel seguidor del fútbol, Lionel Messi, Diego Maradona, Gianluigi Buffon, Ronaldinho, la selección alemana y otros deportistas también compartieron con él. Es un orgullo estar acá, haber conocido al Papa. Creo que el hecho de que sea argentino para nosotros lo hace mucho más especial, más cercano. Para que los jugadores nos unamos y hagamos de una vez por todas algo para ese chico que no come. Lo único que puedo decir es que soy hoy hincha de Francisco. Incluso hubo regalos y firmas de camisetas chilenas. De ellas, las más atesoradas eran exhibidas como trofeos. Además, respondió a la pregunta más difícil para un amante del fútbol. ¿Quién era el mejor de la historia? Maradona come giocatore un grande, ma come uomo è fallito. Messi è correttissimo, è un signore. Ma per me, di questi tre, il grande signore è Pelé. Futbolizado, amante de los deportes y sobre todo de San Lorenzo de Almagro, un club que así despidió al hincha más importante de toda su historia. Cuando pasó a ser Francisco, cuando lo designaron papa, le contó al mundo su amor por el ciclón de todas maneras posibles. Y que gane San Lorenzo. Y ya se prepara un nuevo cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Distintos nombres ya están sonando como posibles candidatos. ¿Quiénes son? Antonia Galilea nos cuenta. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Se ha terminado el papado de Francisco I y así el Vaticano comienza el periodo de sede vacante. En las próximas semanas, los 133 cardenales que asistirán al cónclave deberán decidir quién será la máxima autoridad de la Iglesia Católica. En los medios ya hay especulaciones sobre qué miembros del colegio cardenalicio podrían ocupar el cargo. Fino alla fine. Amó hasta el final. Su último paseo en coche para saludar a todos y ser saludado por todos es el gesto de un papa que nunca se ha ahorrado nada. Se acercó a la gente porque quería comunicar todo el amor de Dios. Comunicar a tutti l'amore di Dio. Así despidió al Papa uno de los candidatos que más suenan para reemplazarlo. Él es el arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, aliado del Papa Francisco, que dicen busca continuar con su legado. Es defensor de la unión legal entre personas del mismo sexo y está a favor de que el celibato sacerdotal sea una opción. Otro nombre de la continuidad es el filipino de 67 años, Luis Antonio Tagle, que de ser elegido se convertiría en el primer papa asiático. El cardenal es conocido por sus posturas progresistas y su enfoque pastoral inclusivo. Sobre todo el mundo oriental, Asia, etcétera, porque ahí es donde la iglesia está teniendo más fuerza. Digamos, Occidente es una iglesia que está, claro, que está sobre todo Europa, bueno, América Latina, es un poquito más de capa caída, ¿no? A nivel de las vocaciones. Entonces quizá el Oriente puede ser el lugar que renueve la iglesia como lo hizo Francisco hace 12 años atrás. Nombres a los que se suma el de Fridolin Ambongo, actual arzobispo de Kinshasa. El congoleño de 65 años anuló la doctrina que permitía a los sacerdotes bendecir a parejas no casadas o del mismo sexo en el continente africano. Si lo eligen, sería el primer papa africano y negro de la historia. Otro candidato del sector conservador es el arzobispo de Esztergom, Peter Ergo, que tiene una visión tradicional de la moral católica. Está en contra de las uniones homosexuales y en el 2015 se opuso al llamado del Papa Francisco a las iglesias para acoger refugiados. Desde Estados Unidos, el principal candidato es el cardenal Raymond Burke, conocido por su firme defensa de la tradición litúrgica, incluyendo la misa en latín, y por su oposición a algunas reformas impulsadas por el Papa Francisco, como la comunión para divorciados y la inclusión de personas LGBTQ+ en la iglesia. Bueno, creo que siempre hay continuidad y siempre hay cambio. En Roma se dice papa gordo, papa flaco, y eso significa que las personalidades difieren, las personas difieren, y creo que habrá alguna diferencia.
Espero que continúe transmitiendo un mensaje de paz y esperanza, un mensaje que fue tan importante para el Papa Francisco. De una línea más bien moderada, aparece Pietro Parolin como opción. Es actualmente el secretario de Estado del Vaticano y tiene una larga trayectoria en el ámbito diplomático. Se ha mostrado abierto a que la Iglesia discuta temas como la bendición a parejas homosexuales y el celibato como opción para los sacerdotes. Otro nombre que se ha escuchado es el del cardenal de Ghana, Peter Turkson, de 76 años. Fue asesor clave del Papa Francisco en temas como el cambio climático y la justicia social, pero también es conocido por su postura crítica hacia las reformas de Francisco. Al igual que el cardenal Fridolin Ambongo, en caso de ser electo, se convertiría en el primer papa africano. Oramos para que haya una transición pacífica y esperamos otro sucesor en el trono de San Pedro que seguirá el pensamiento del Maestro. Sin embargo, es importante recordar que en su minuto el mismo Papa Francisco no figuraba entre los nombres de los papables, por lo que no se debe descartar que esta vez también haya una sorpresa. Francisco, cuando fue elegido, no estaba entre los que tenían más opciones en el último cónclave, ¿no? O Juan Pablo II fue una sorpresa total cuando fue elegido. Con el inicio del periodo llamado sede vacante, se espera que los 133 cardenales electores lleguen a Roma para iniciar el cónclave y elegir al nuevo papa, que será quien obtenga al menos 2/3 de los votos. Los miembros del colegio cardenalicio decidirán si se quiere continuar con el legado del Papa Francisco o volver a una iglesia más tradicional, poniendo en la cabeza del Vaticano a un candidato conservador. Y para cerrar este especial de la muerte de Francisco, queremos recomendarles 4 películas y documentales relacionados entonces al Papa. Y en primer lugar tenemos la película Cónclave, que está disponible en Prime Video, premiada en la ceremonia de los Oscar. Esta ficción, protagonizada por Ralph Fiennes, gira en torno a la elección de un nuevo Papa. Retrata de manera más o menos fiel lo que ocurre en el encierro de los cardenales para dar con un nuevo sumo pontífice. Tras la muerte de Francisco, sus visualizaciones aumentaron casi un 300%. Y otra recomendación es la película Los dos papas, disponible en Netflix, la que también aumentó más de un 400% sus reproducciones. Se basa en la figura de Benedicto XVI y Francisco, específicamente en la renuncia del primero y la elección del segundo. El actor Jonathan Pryce encarna a Bergoglio y Anthony Hopkins a Ratzinger. Ambos fueron nominados por sus actuaciones en los premios Oscar en 2020. Y para conocer en primera persona la figura de Bergoglio, también les recomendamos el documental Amén, Francisco Responde, estrenado en 2023. Está disponible en Disney Plus y en este Francisco conversa con 10 jóvenes sobre distintos temas. Abuso sexual, aborto, feminismo y redes sociales son parte de las preguntas que recibe el Papa. Temas sensibles y muchas veces incómodos que Francisco responde con franqueza y honestidad. Una conversación cercana entre el Papa y las nuevas generaciones. Y por último, en Max está disponible El Papa Francisco, un hombre de palabra, un documental en el que se acompaña a Bergoglio en sus viajes mezclados con entrevistas realizadas en 2018. Se aprecia el carisma de Francisco y también la visión crítica que tenía, por ejemplo, del sistema económico y de la crisis climática. Y llegamos así al final de este especial de fin de semana de Conexión Global. Siga con nosotros con esta cobertura que tenemos respecto de la muerte de Francisco y el siguiente cónclave. Que estén muy bien y que tengan una muy buena semana. Chao.